Vamos a ir a lo que nos interesa. Os voy a presentar a los que intervienen hoy, que pues son dos ilustres personajes que nos acompañan para hablar del Valle de los Caídos. El primero es Alberto Bárcenas, el que me he equivocado, y además siempre digo Bárcena, menos ahora. Entonces voy a leer brevemente lo que he podido saber de ti, que eres licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, doctor en Historia Contemporánea por CEU San Pablo, y eres profesor desde 2001 en el CEU San Pablo. Bueno, y más cosas que pone, y sobre todo hay una cosa que me interesa, que a lo mejor me interesa para posibles futuros programas, que tus libros. Uno es el relativo al Valle de los Caídos, que yo leí y lo tengo en casa, me encantó, me pareció de una precisión, una concisión y una relación de datos clarísimos que es imposible. En fin, no sé cómo se puede contraponer algo si alguien lo ha intentado, que creo que no. Porque no sé, la contraposición hoy día es: eso no es verdad, porque hubo miles y miles, y cientos de miles, y más miles en las cunetas, y 200. Y de bueno, puedes presentar otros, no los presentar. En ese libro sí los hay, y os lo recomiendo. Hay otros dos, que es Iglesia y Masonería, las dos ciudades. Interesantísimo el título. Y luego La guerra de la Vendée, una cruzada en la Revolución. La Vendée es en una especie de región en Francia, ¿no?, que está cerca de Nantes, creo, ¿no? O más abajo. Sí. Bueno, pues Alberto, buenas tardes. Yo creo que te he hecho un resumen lo más conciso posible para meternos en el tema del Valle, pero en fin, pues bienvenido al programa. Muy bien. Muy contento de estar aquí. Bueno, pues te lo agradecemos, y más te lo van a agradecer los oyentes cuando acabemos, seguro. Y en el otro lado tenemos a Pablo Linares. Él me ha dicho que quiere que diga nada más esto, y es lo que voy a reproducir, y es nieto de un trabajador republicano del Valle de los Caídos, investiga su construcción desde hace más de 30 años y tiene un archivo con más de 7.000 documentos. A su vez es fundador y presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias a vosotros. En fin, veis que si alguien sabe del Valle de los Caídos, los tenemos hoy sentados al lado de esta mesa. Empezamos la tertulia directamente. Ni para adelante, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo. ¡Al carajo! Se bailan al carajo. Pues empezamos ya la tertulia. Vamos a meternos en harina, porque hay mucha harina. ¿Por qué hablar del Valle de los Caídos? Es lo primero. Pues yo creo que ellos mismos, los que están continuamente, sistemáticamente, desde hace más de 40 años, atacando al Valle, pues será por algo. Ellos sí le dan importancia a estas cosas. Y cómo lo han ido reflejando a lo largo del tiempo en diferentes fases. Ahora llegaron en el año 2007, creo recordar, que es cuando se aprobó la Ley de Memoria Histórica, que el Congreso de Diputados lo aprueba, firmado, sellado y con todos los beneplácitos de Su Majestad el Rey Juan Carlos I. Y es una ley que claramente es atacar no solamente la memoria del régimen anterior, sino incluso todas sus consecuencias. No solamente son las placas, entre otras cosas puede ser su propia majestad el rey Juan Carlos I. Hay un capítulo especial dedicado al Valle de los Caídos. ¿Por qué esa obsesión sistemática y específica, no ya de cunetas y de más cunetas y de todas esas cosas que nos están contando? Del Valle de los Caídos en especial lo tienen como buque insignia de su lucha, ¿no? ¿Por qué crees, Alberto? Porque es lo que les falta ya para rematar el proceso de degradación, de denigración de Francisco Franco. A partir de ahí, ya si consiguen sacarle, le han quitado calles, honores y todo lo demás. Han creado una historia completamente falsa sobre lo que fue el régimen de Franco y su persona. Les falta sacarle de la tumba, porque claro, es un monumento construido por él, que todavía le otorga una cierta dignidad, porque le han arrastrado por los suelos, pero está enterrado donde estuvo desde el principio, en el monumento que él creó. Les falta ese requisito. Y con esto, el Valle se ha convertido en el punto de mira de la campaña contra el franquismo y todo lo que éste representó, y el objetivo final tiene
tiene un perfil bien siniestro y bien claro, que es entrar ya de lleno, ya hemos entrado, pero entrar ya de lleno, consumar lo que llaman la segunda transición, que es enlazar con lo que ellos admiten como única fuente de legitimidad, que es la Segunda República, y concretamente la del Frente Popular. Y eso ya lo están diciendo claramente, no hay que especular nada. Por lo tanto, todo lo que venga del franquismo, incluso la propia monarquía de Juan Carlos I, hay que suprimirla, porque no hay más legitimidad que la que viene del Frente Popular. O sea, es volver a los años 30 y todo lo que ha habido entre medias, condenarlo por completo. Y ese vuelta a los años 30, estoy completamente de acuerdo. Más que a los años 30, más al año 36, que cuando fueron las últimas elecciones, que ya el Frente Popular abiertamente pues se presentaba, está el pucherazo de aquellas elecciones de febrero del 16, pero previamente ya se enseñaba la patita desde el 31, pero bueno, es solamente un ataque a la figura de Franco y un ataque al franquismo. ¿Por qué esa obsesión tanto con la cruz, con todo lo que simboliza, que es más religioso el ataque que otras cosas, ¿no? También es para volver a los años 31, por ejemplo, ¿no? Absolutamente de acuerdo, y estando al 110% de acuerdo con lo que acaba de decir Alberto Bárcena, como no podía ser de otra manera, también he de ir un paso más adelante. No solamente es el franquismo, no solamente es todo lo que representa. El Valle de los Caídos está edificado, está erigido desde el primer momento de su construcción, incluso de su pensamiento, como un lugar de verdadera y absoluta reconciliación. Visto lo visto, en estos momentos estamos absolutamente de acuerdo que hay gente que todavía, muchos años después, no tiene intención alguna de reconciliarse. Pero a esta pregunta suelo contestar con una anécdota que resulta bastante malsonante, ya lo aviso, pero que es absolutamente definitiva sobre esta cuestión tan espinosa. Cuando estaba el señor Rodríguez Zapatero, año 2011, 2012 aproximadamente, miento un poco antes, en uno de sus viajes oficiales que tenía un acto oficial en Valladolid, pasando por el kilómetro 48-49 de la carretera de La Coruña, el chofer que lo llevaba lo escuchó y tuvo oportunidad luego de reproducirlo y de contármelo, que cuando Zapatero... El propio chofer te lo contó. El propio chofer, sí, del cual vamos a omitir el nombre por cuestiones obvias. Cuando a la vista de la Cruz del Valle de los Caídos se escuchó cómo el viajero que llevaba detrás, que era el presidente del gobierno, decía, y que se me perdone porque lo voy a decir de modo absolutamente textual: ahí está esa puta cruz. Con lo cual, no solamente es franquismo, no solamente es que no quieren el carácter de la reconciliación que desde luego tiene el Valle, es un ataque directamente, es un odio absoluto, directo hacia la propia cruz. Y además de... La más grande de la cristiandad, cuya sola visión les repele. No, les repele, sí, y aunque fuera pequeña, les repele en general, ¿no? El concepto y la religión, ¿no? Y de hecho el ataque es diario, continuo, a todos los niveles. Sin oposición, que ese es el problema, porque dijeron, no, si hubiera una oposición clara a esto, o alguien que creyera en algo, pero los que dicen que creen, pues es la derecha representada por el PP, o sea, cero. ¿Por qué toda esta destrucción que está habiendo, de acuerdo con la ley de memoria histórica, y ahora pasamos ya al Valle directamente, del patrimonio histórico-artístico, claramente es por razones ideológicas? Esto tiene sentido, tú como profesor de historia, que se está encargando la historia, te guste o no te guste, es historia, se la está encargando por decreto, por ley, porque la memoria, la historia no es memoria, la historia son datos. Y luego que por ley te digan cuál es la verdad, cuál es la realidad, cuál es la historia. Pues esto es clarísimamente, ideológicamente, un ataque al patrimonio español, pero descarado, vamos. Es un ataque totalitario, porque lo que estamos entrando, ya hemos entrado en un nuevo sistema totalitario donde todas las libertades individuales quedan suspendidas, por más que hablen de ellas, que si os fijáis cada vez hablan menos de las libertades, sí, porque es necesario arrasar con todo lo establecido y, naturalmente, claro, condenar, estoy de acuerdo con Pablo, es ante todo un ataque al catolicismo. Del régimen de Franco lo que más les molesta probablemente es esa relación de Franco con la religión católica, con la propia Iglesia, con la doctrina social de la Iglesia, que aplicó, y en el Valle además hay un ejemplo, el Centro de Estudios Sociales lo crea precisamente para estudiar y difundir la doctrina de la Iglesia y aplicarla a la realidad social de España. Eso es lo que no le pueden perdonar. Y porque si son herederos del 36 y además el propio concepto de España les repele, naturalmente, ¿cómo no les va a repeler Franco? Claro. No solamente les ganó la guerra, sino que además impone un Estado católico.
Y eso es lo más imperdonable que tiene el régimen. Porque en cambio estos mismos son adoradores incondicionales de Mao Zedong, de Fidel Castro, de los auténticos dictadores, los peores, los más sanguinarios. Todos esos están de acuerdo. La palabra España se les atraganta. Habréis visto quizá un vídeo de Pablo Iglesias que ha funcionado mucho por YouTube, donde dice que a él la palabra España se le atraganta. Sí. Y acaba diciendo que es que, claro, perdimos la guerra, dice él. O sea, se considera un perdedor de la guerra. Tienen clarísimo esto. Y estamos asistiendo no ya a esa dictadura del relativismo de la que yo llevo hablando tiempo, sino a la inversión absoluta del orden natural. Y es la inversión en todo. Ahora mismo la alcaldesa de Madrid homenajea a los brigadistas internacionales y a los chequistas. Cuando sabemos, cualquiera que conozca un poco la historia, lo que hicieron en las checas. Concretamente en el CEU se ha hecho una investigación, yo creo que la más seria que se ha llevado a cabo, el profesor Bullón de Mendoza, sobre las checas de Madrid, concretamente, que es verdaderamente terrorífico. Y, vamos, eso lo sabe cualquiera que haya vivido la guerra, sobre todo los que estuvieron en Madrid. Mi padre estuvo un tiempo al principio, y simplemente los que nos hayamos acercado a la historia sabemos cuál fue la labor de los chequistas. Si se los exalta como héroes, no sabemos de qué, pero héroes de una represión feroz, inmisericorde, constante, indiscriminada contra todo lo que oliera a catolicismo, especialmente, es que estamos ya en un estado verdaderamente demencial, donde las garantías a los respetos de los derechos fundamentales se han dinamitado ya. Es que ahora nos meteremos, y al final quiero hablar de cuál es la posición hoy, cuando hablemos del Valle de los Caídos hoy, de la Iglesia, que hablas tú, pero yo creo que la Iglesia estamos, no sé yo dónde estamos. Entonces, pero eso lo hablaremos después para llevar un cierto orden más lógico. Referente a lo que tú dices, efectivamente, todo lo que ese ataque feroz, teóricamente, no está de ninguna manera ni intentando contrarrestar ni nada por PPs y adláteres. Y por la gente que les vota, porque en definitiva, lo siento mucho, porque sabes a lo que estás votando, y si no lo sabes es que no quieres saberlo y miras por otro lado o se tapan la nariz, como muchas veces dicen, porque lo que tiene que hacer esta gente, decir, bueno, pero pues oponerte. La ley de memoria histórica ha estado el PP en el poder con mayoría y no se ha tocado. Es más, ha habido una ley de memoria histórica el año pasado, a diciembre del año pasado, de la que hablamos en otro programa, que esa ya es de echarse a temblar, y no se ha aprobado. Bueno, el PP en este caso ni se opuso, se abstuvo, e incluso estuvo sacando pecho su portavoz Alicia Camacho cuando le preguntaban que Rajoy había paralizado todas las inversiones que tenía de memoria histórica anterior de recuperación de cunetas y de todas estas cosas, que todavía estamos esperando los resultados desde el 75 o 78, y todavía estamos esperando. Y entonces, pues Alicia Sánchez Camacho diciendo que sí se habían hecho muchas cosas. O sea, no, que no nos hemos movido. No, sí nos hemos movido. O sea, que apoyan esto. Y si esa ley reformada, que la leímos y la estuvimos viendo en detalle con dos abogados, si no la aprueban ahora, será en la siguiente. Pero estos no ceden, estos no dan un paso atrás. Esto es como los separatistas, igual, que hoy no, pues mañana, y si no tal. ¿Y tú qué te encargas? Que la economía es lo importante. Estáis vosotros buenos. Vamos a hablar entonces del Valle de los Caídos. Vamos a hablar primero de una introducción de datos históricos, de la construcción, lo primero del Valle de los Caídos. ¿Cómo nace la idea? ¿Y por qué? ¿Y por qué esa ubicación? ¿De dónde sale todo ello? Pablo. Bueno, el general Franco, incluso unos meses antes de terminar la guerra, parece ser que ya tenía una idea bastante elaborada sobre un monumento que él quería erigir, y ya lo dice desde un primer momento, como símbolo de reconciliación entre las dos Españas. No habla de vencedores, no habla de perdedores, habla de símbolo de reconciliación. Esto luego se pone de manifiesto también cuando años más tarde, con las obras del Valle de los Caídos ya iniciada, elige para el altar mayor de la Basílica del Valle, basílica que todavía estaba en sus comienzos, elige un Cristo de un artista muy nacionalista vasco llamado Julio Beovide, que lo conocemos todos, es el
el Cristo que tenemos ahora en la Basílica, en el altar mayor de la Basílica del Valle. Y él dice en estos momentos: yo quiero un Cristo como este para ese lugar de reconciliación que va a ser el Valle de los Caídos. Es decir, desde los propios comienzos de la construcción, cuando la Basílica del Valle de los Caídos tan solo era un hueco de nada menos que 260 metros de longitud, pero todavía solamente un hueco, el general Franco ya hablaba de reconciliación. Es decir, que no me vengan a contar milongas sobre que eso fue utilizado como vanagloria de su propio régimen y solamente para unos caídos de una de las peores guerras que puede haber, que es una guerra entre hermanos. Y entonces nace la idea de localizarlo en donde está ahora, en Cuelgamuros, ¿no? Y para ello tiene que valerse de, primero, ¿con qué medios cuenta? Porque me imagino que habría un proyecto de construcción para hacer el valle. ¿Qué autor fue el proyecto? ¿Quiénes fueron los proyectistas? Y luego, ¿quiénes fueron los constructores? Pues efectivamente él tiene muy claro dónde tiene que ser, ha visto o ha vislumbrado el lugar y lo reconoce cuando llega allí a la finca de Cuelgamuros. Y efectivamente reconoce incluso el lugar de la cripta, cuando ve el cerro, el risco de la nava donde está excavada la cripta, reconoce que es ahí donde tiene que estar. Para colmo, poco antes había subido a otra altura de la misma finca llamada Altar Mayor, y piensa, pues entonces esto es aquí, claro, pero se vuelve y ve aquello y dice, no, es ahí, claramente. Y a partir de ese momento él colabora mucho en la construcción. Acaba rematando la obra Diego Méndez, uno de los arquitectos, aunque se basa la obra la empieza y el proyecto es de un arquitecto anterior a quien Pablo ha conocido, incluso a su familia. Cuenta eso precisamente porque Pablo tiene una relación con la familia del primer arquitecto, que ha sido muy olvidado, por cierto, pero que es el padre de la idea, ¿no? Un arquitecto muy olvidado, pero sin embargo uno de los arquitectos contemporáneos más importantes que hemos tenido en España, que es el arquitecto vasco, aunque nacido en Madrid, Pedro Muguruza. Que no le quieren quitar la calle, o se la han quitado, ¿no? También estamos en eso. Uno de los proyectos de la alcaldesa de Madrid es retirar la calle que tenemos aquí relativamente cerca de la calle Pedro Muguruza. Sí. Yo quisiera, siempre que sale a relucir Pedro Muguruza, yo quiero contar una anécdota que va a ser muy rapidita por cuestión de tiempo. En un programa de radio en Onda Cero, me parece que era, donde nos llaman para entrevistarnos sobre esto, estaba este señor que llamaba Tomás Gómez, que fue famoso por sus tremendos batacazos a la hora de pugnar por la presidencia de la Comunidad de Madrid. Era en el estudio. Y por un caso escandaloso del tranvía de superficie de Parla. Correcto. Él en el estudio, yo por teléfono, cuando yo le digo, porque el Valle de los Caídos es ese gran desconocido, hay mucha gente, el propio senador Nasagasti reconoció en una oportunidad que hablaba maldades del Valle, pero que no había ido a conocerlo nunca, hasta que fue un día y allí nos lo encontramos. Pero yo le dije a Tomás Gómez, digo, don Tomás, digo, lo suyo es que un día vaya usted a conocer el Valle porque usted no lo conoce. Dice, a mí no se me ocurrirá ir nunca a ese lugar clarísimo exponente de la arquitectura fascista de este país. Entonces tuve que recordarle que el edificio de la Prensa de Madrid, donde estaba la sede del Partido Socialista del Madrid, era del mismo arquitecto fascista Pedro Muguruza. Por supuesto, ahí se acabó la intervención del señor Tomás Gómez. Es que por eso este programa lo que está intentando, yo quiero intervenir poco, pero es que me salen cantidad de cosas que lo que pretende es que todos los que nos escucháis tengáis armamento, tengáis munición para saber defenderse cuando se habla del Valle de los Caídos en este caso. En general, todos los programas siempre es un carácter, intento al menos, de que quede pozo y que tengamos munición, lo que he dicho hace un momento. Y esa munición es datos. A mí no me vale, como he dicho también antes, cada vez que oigo en la televisión, miles y miles de fusilados detrás de Corea del Norte y detrás de no sé qué, un país, no sé cuál es el otro que ponen, que se lo inventan todo. Da igual, lo repiten y el Valle de los Caídos, por mucho que... Pero conviene tener el bagaje de lo que realmente pasó, y es lo que estamos intentando hoy. Precisamente estabas hablando hace un momento, tú que hablaste precisamente con el arquitecto. Con Pedro Muguruza no tuve oportunidad, sé que conocía él murió tenía una enfermedad degenerativa que en el 48 le obliga a dejar las obras muy a su pesar, claro, y termina muriendo el 2 de febrero del 50. Conocía al segundo, Diego Méndez, que conmigo se portó extraordinariamente bien y que bueno, lo que hizo fue ir un poquito aprovechar el tirón de todo el trabajo que dejó hecho Pedro Muguruza. Bien es cierto que el diseño de la cruz tal cual como la conocemos es 100% Diego Méndez. Y recuérdanos, Alberto, que yo me leí tu libro y que vuelvo a recomendar otra vez a los que nos escuchan, sobre el Valle de los Caídos.
lo pondremos en alguna página para que en fin, lo adquiráis, que digo que todavía se puede adquirir, y si no, por a través de internet seguro. ¿Cuáles fueron las empresas constructoras que intervinieron? Para tener un poco la idea de que había varios frentes de trabajo, o varios tajos diferenciados, y dónde estaba cada cual, ¿no? Creo que hablabas en el libro, recuerdo. Sí, bueno, hubo varias empresas que concursaron y consiguieron las contratas allí. Las más importantes, Banús, San Román, José Banús y Juan Banús, estuvieron los dos. San Román, hubo los poblados además que van creando dentro del Valle de los Caídos para sus trabajadores. Más tarde llega Huarte, precisamente ya con la construcción de la cruz, hace la parte final de la obra. Diríamos que las contratas más importantes empiezan, bueno, con Banús empiezan las carreteras, que era lo primero que había que hacer, el acceso a la finca. También trabajar en otras muchas cosas, porque luego me lo he encontrado en otros muchos trabajos dentro del valle, ¿no? Y acá remataríamos con Huarte, que es con quien ya se hace la cruz y se acaba la obra, ¿no? Y entre medias las hay de distinto nivel. Desde luego San Román fue de las más importantes, hay otras muchísimo más pequeñas. Sí, pero serían casi subcontratas, casi, ¿no? Pero ¿quién hizo? Es que hay varios trabajos que yo, viéndolo, un poco mi vida de por ahí, con lo cual tiene que haber habido diferentes empresas, porque en cualquier gran obra siempre hay especialistas en diferentes frentes. La caverna principal, que da lugar después a la basílica, toda la cruz del valle, la cruz, digamos, para los fieles, no la cruz que se erige encima y que vemos desde la carretera, ¿no? La cruz, primero, que eso tuvo un contratista especial, y dos, la caverna también tuvo otro contratista especial, porque Banús, creo entender que tenía las explanaciones y las carreteras de acceso. Bueno, trabaja en la Exedra también, pero desde luego la basílica, que eso, oye, que lo cuente Pablo, que su abuelo estaba precisamente. La basílica, que es lo que tú llamas la caverna, sí, es la excavación del risco de la nava, es la parte más dura quizá de la obra, arriesgadísima también la cruz, claro. Por sus mismas proporciones y el tipo de obra, que hubo que hacerlo inspirándose en los altos hornos, ¿no? Una chimenea de altos hornos. La cruz, en la que recordemos que digan lo que digan los que no han tenido la más mínima decencia de documentarse mínimamente, la cruz, que no hubo ni un solo accidente mortal durante sus años de construcción. De la cruz. Y además, y esto Alberto es el absoluto referente en esta materia, ni un solo preso. Es decir, que cuando nos digan la cantidad de presos que murieron edificando la cruz, mienten en doble sentido. Ahora vamos a ver, estoy primero centrándonos en los frentes. En la caverna, ¿quién hizo bueno, yo le llamo caverna, bueno, que se llama caverna, pero en definitiva... La cripta, eso es. Sí, pero la cripta hay una empresa fundamental, que es San Román, del contratista Alejandro San Román, que es la primera que se encarga de hacer los 262 metros, que no es cualquier cosa, que recordemos que aquello es un risco de granito. Sí. Duro. Duro. Es la empresa que se encarga de horadar, primero en sus dimensiones de 262 metros de largo y 11 de ancho y 11 de alto. Luego se dan cuenta, y además creo que con acertado criterio, que las dimensiones de 11 por 11 se quedan pequeñas para el monumento, para la cripta, con esa grandeza que se le quería dotar, y se amplían las dimensiones desde la reja hasta el final de 22 metros por 22. Toda esta obra fue el constructor Alejandro San Román. Y una cosa para meternos ya con el tema de los trabajadores que intervinieron. ¿Cuál fue el presupuesto inicial y cuál fue la financiación? ¿Cómo fue la financiación de estas obras? ¿Cómo fueron? Bueno, empiezan con la suscripción nacional que había recibido Franco desde la guerra, que se empieza a hacer ya voluntariamente, por supuesto, que eso sirvió desde luego para comprar la finca, que en primer lugar también se ha dicho que fue como expropiada, prácticamente un latrocinio de Franco. Yo encontré y he publicado toda la documentación en relación con esta valoración, que la hacen técnicos. Es más, alguno de los copropietarios se opone a la tasación inicial. Finalmente se ve que es una tasación más que digna para lo que era aquel tiempo las expropiaciones, que además, te digo, con el dinero que se les paga por cuelgamuros se podían comprar muchas cosas en España. O sea, eso de se quedó con ello por una peseta, que tú mismo habrás leído. No se quedó con ello por ninguna peseta. Era una finca de la familia Villapadierna, que por cierto había sido prácticamente aniquilada en la guerra civil, con un dato terrible que cuento en el libro también, que es que al marqués de Muñiz,
que era uno de los propietarios, quizá el que tuviera más parte en la finca en ese momento, detenido aquí en el 36, lo llevan al Escorial para que done la finca de Cuelgamuros al Frente Popular, lo vuelven a traer y lo matan, ya una vez que ha donado. Y además se sacan 100.000 pesetas de donativo también, porque dicen que, claro, ¿cómo van así no a explotar la finca aquella, ¿no? Así empieza la cosa, y luego el que se quedó con ella fue Franco. Pero eso viene primero de una expropiación del Frente Popular, que naturalmente queda invalidada al acabar la Guerra Civil. Está la suscripción popular. Y luego, aparte de los fondos, también está, se destina el sorteo de la Lotería Nacional del 5 de mayo de todos los años, con lo cual, claro, ahí tienen una fuente de ingresos muy considerable que va a durar muchísimos años. De hecho, habría que ver qué ha pasado con ese sorteo, ¿no? Y todo eso encaja, esos números encajan perfectamente, o sea que ahí no hay duda que ese dinero iba para esto, y ahí no pueden decir nada. No, yo publica la contabilidad también, porque es otra cosa que está en la documentación del Palacio Real, en el Fondo Valle de los Caídos, que es el que yo he manejado para todo en mi tesis y libro, porque el libro es un resumen de la tesis. Curiosamente, cuenta lo de la lotería. Sí, antes de lo de la lotería también quiero decir, en ese mismo archivo que tú tantas horas has pasado y donde nos conocimos. Sí, señor. No, nos habíamos conocido en Burgos. Sí, con Fray Santiago. Yo creo que nos conocíamos de antes. Esto lo hemos hablado tú y yo alguna vez, que nos mirábamos incluso de ojeriza, porque los dos cogíamos las mismas cajas, y yo diciendo, no me da este hombre la imagen que sea un neomiliciano que quiera denostar el Valle de los Caídos. Pero bueno, esto es una broma. En ese mismo archivo, riquísimo archivo, que te voy a contar a ti que no sepas sobre qué es la construcción del Valle, hay otros muchos fondos, entre ellos el de la Casa Civil del general Franco, que está, a ti ya te lo he contado, Alberto, donde está la procedencia de cada uno de esos donativos, desde un céntimo de peseta hasta miles de pesetas que recibió el general Franco para el sostenimiento del Ejército Nacional durante la guerra, y que lo que no se utilizó en cañones se utilizó para la construcción del Valle de los Caídos. Está absolutamente documentado. Nombre, apellidos y la cantidad que donaba cada uno. Pues nos encontramos la bonita sorpresa que Su Majestad Alfonso XIII en el exilio dio dinero para el sostenimiento del Ejército Nacional, al igual que su hijo Juan de Borbón, aunque evidentemente su hijo a lo mejor quería llevarse bien con el general Franco en aras de un futuro político bastante más halagüeño del que terminó teniendo. No, quiso unirse al alzamiento, inclusive. Sí, que le dijeron que no, pues le dijo, creo que fue Franco, que no. Pero bueno, eso ya es los agradecidos de entonces, ¿no? Hemos hablado ya entonces de que las cuentas salían, y las cuentas perfectamente documentadas hasta la peseta. Qué ejemplo, ¿no? Hablemos de los trabajadores que intervinieron, que es otro de los grandes. Primero, creo que vamos tocando temas de los que son los paradigmas que usa sobre todo la izquierda, fundamentalmente la izquierda, de esa historia que se inventan sobre el Valle de los Caídos y de todo esto. Es todo mentira, como seguimos intentando demostrar. Los trabajadores que intervinieron. Primero, cualquiera de los dos, porque vosotros mismos luego os pasáis la vez si queréis, ¿no? Pero había primero el número de trabajadores que había globales, y luego que las obras empezaron ¿cuándo empezó la construcción? Cuando se acabó, para tener la duración de la obra, y luego el número de trabajadores totales, a lo mejor por año si queréis, o como sea más claro de cara a los que nos escuchan, y de esa cantidad de trabajadores los que eran presos políticos. En primer lugar, lo que hay que aclarar, porque siempre se habla de los tópicos que se han ido estableciendo en los últimos ya muchos años, los esclavos de Franco, etcétera, etcétera. Sí, la obra del Valle, incluso que los mataban y los tiraban allí una vez utilizados. Se han dicho cosas verdaderamente abominables y se han quedado tan tranquilos, y además, siguiendo la técnica stalinista, eso se ha consolidado. Una mentira repetida 1000 veces. Las obras del Valle empiezan en el año 40 y terminan realmente en el 59, aunque quedaban remates. Estamos hablando de una obra desde unos 20 años, ¿no? Casi 20 años. En esos 20 años hay presos trabajando en el Valle durante 7 exclusivamente. Los 7 primeros, supongo. No, del 43, porque en los primeros no hay ningún preso, del 43 al 50. En el 50 ya no quedan, porque a los últimos que había, que eran bien pocos, se les indulta. Ya, directamente. Un indulto específico para los trabajadores del Valle. Cuando además habían ido ya ellos beneficiando, y ahí hay casos verdaderamente sorprendentes que la gente no se puede ni creer, pero se habían ido beneficiando no solo del sistema de redención de penas, sino de los indultos que muchas veces les iban alcanzando a ellos también. Claro. Resumiendo, muchos de aquellos presos eran condenados a muerte con más de una pena de muerte,
que se les había conmutado por la inferior en grado 30 años de prisión, porque unas comisiones de revisión de sentencia al acabar la guerra civil van a hacer ese cambio, reducir la pena de muerte en prisión en 16.000 y pico casos que no se cumplieron la condena de muerte y quedan condenados a esos 30 años. Esos 30 años, por la redención de penas más los indultos, muchas veces en el Valle, pero muchas, nos hemos encontrado con presos hasta con 2 penas de muerte que son libres 7 años más tarde. Vale. Y 5 años más tarde. Con 2 condenas de con muerte. 2 penas de muerte. Y una cadena perpetua, digamos, sustitutoria de 30 años. Exactamente. Ni las 2 penas de muerte, ni los 30 años, y a los 7... a la calle. Y luego, claro, la gran cantidad de presos que se quedan siendo ya libres, se quedan en el Valle porque quieren quedarse ahí, trabajando hasta el final de las obras, e incluso terminadas ya del todo estas, seguían estando. ¿De qué cantidad de trabajadores estamos hablando y cuántos eran presos políticos? Es que hay que hacer una distinción, y Alberto en el libro lo cuenta extraordinariamente bien, entre presos políticos y presos comunes, porque allí presos de opinión, presos de conciencia, es decir, presos políticos, la verdad es que nos encontramos bastante pocos. Curiosamente, uno que yo siempre me gusta sacarlo a colación, uno de ellos se llama Juan Tellerías Taburuaga, que es el sobrino del compositor del Cara al Sol. Que se fue por otros derroteros en el tema político familiar, ¿no? Este señor estuvo allí por haber sido el tesorero de la CNT en la clandestinidad y por alguna otra cosita que también tenía. Realmente la distinción hay que hacerla de modo serio. Muy pocos políticos y la mayoría de ellos comunes, condenados por delitos gravísimos, como ha dicho Alberto. Tenemos el caso que me gustaría que contaras, que tú lo cuentas muy bien, del famoso Justo, el apodado el Matacuras, que él se jactaba de haber matado en la guerra a unos cuantos curas y a unos cuantos guardias civiles. Y le faltó irse de allí dando vivos a Franco de cómo lo habían tratado. Pero eso lo va a contar Alberto en... Pero el número, por tener la idea de que... La cifra estrella, sí, que se ha dado repetido una y otra vez, y además algo que a mí me causa verdadera aversión es ver cómo los guías de turismo de los turoperadores que van por el Valle lo siguen repitiendo de manera machacona. Ellos hablan en muchos casos de 20.000 los presos. Pero es que presos que ahí no distinguen si son políticos o comunes. Allí no distinguen, pero es que la cifra no solo es inexacta, es que otros van mucho más allá. Es que hablan de 20.000 presos muertos. Otras fuentes, Alberto lo sabe perfectamente. Alberto y yo nos reímos de estas cosas porque, bueno, algo tenemos estudiado al respecto. Cuando la realidad del asunto es que presos entre políticos y comunes, tan solo, no sé si por muy poquitas unidades no llegó a los 2.000 durante los 7 años de construcción, si no recuerdo mal, marzo del 43 hasta enero del 50. 2.000, de los cuales de modo simultáneo 2.000 eran 2.000 los presos sin más distinciones en 7 años de su paso por las obras, de los cuales de modo simultáneo creo que pertenece si no es marzo o abril del año 48, que me parece que eran unos 770 los que había de modo simultáneo trabajando. La diferencia entre los 770 y los 2.000 en total es lo que acaba de decir Alberto. Iban cumpliendo sus condenas, muchos de ellos, está documentado, se quedan trabajando como obreros libres, y otros no, otros terminaban, cumplían sus condenas y volvían a su lugar de origen siempre que se les recomendase, porque allí había un extraordinario análisis por parte del Consejo de Obras y de la gente que allí manejaba estas cosas, y había muchos presos a los que se les llegaba a decir, una vez cumplida su condena, que no regresasen a sus lugares de origen, puesto que todavía estaban los ánimos calientes y caldeados. Es decir, había un estudio pormenorizado de la situación de cada preso una vez que conseguía las libertades. Francamente, qué barbaridad. La realidad, como siempre, vamos a ver, ¿eran esclavos los que trabajaban allí? De esos 2.000, que un porcentaje serían políticos y el resto, la gran mayoría, serían comunes, eran esclavos, que es otro de los paradigmas que nos van soltando, o de que tenemos que tragar sí o sí. En primer lugar, como decía Pablo, de presos políticos tenía muy poco, porque yo en mi tesis, en lo que me centré, y en el libro es la parte principal, es en ver cómo fue la vida de estos hombres allí. Y luego ya Pablo es el que ha investigado realmente más los consejos de guerra. La inmensa mayoría tenían delitos de sangre, y no estaban ahí por haber estado afiliados a un partido o a un sindicato, sino por delitos de sangre cometidos en la retaguardia. Pero volviendo a lo otro, esclavos. Vamos a ver, los presos del Valle, para llegar allí, tenían que solicitarlo, cumplimentar una instancia ante el Patronato de Nuestra Señora de la Merced, o también llamado Patronato Central para la Redención de Penas, en el Ministerio de Justicia, explicando quiénes eran, en qué prisión estaban y por qué querían irse al Valle y qué alegaban a su favor.
Eso era el sistema de la redención de penas. Pero ninguno llegó sin pedirlo. Eso lo reconocen los presos. Todavía alguien... Pero no lo dicen. Cuando yo oyes programas ahora cuando no. hablan, dicen que no. Claro, ¿cómo se van a poner? No. Les mandaban allí porque pero sí o sí, o si no a la cuneta. Los presos que estuvieron allí sí que lo dicen. Porque todavía Sueiro, cuando entrevistó a los supervivientes ya recién muerto Franco, todos ellos, incluso nada amigos del Valle, reconocen que lo pidieron. Y además algunos se extienden a explicar por qué lo pedía, que eran las ventajas que tenían por ir allí. O sea que ya empezamos por ahí, lo pedían. Luego de esclavos nada, porque recibían un salario idéntico al de los libres, con los cuales convivían. A ver qué esclavitud es esa. O sea, los trabajadores que estaban en la construcción del Valle, que convivían con ellos, tenían los mismos, más o menos los mismos salarios que recibían los... Y te los encuentras trabajando en los mismos trabajos que hacían los libres. Había de todo. Peones, carpinteros, canteros... todas las categorías que te encuentras de los libres están también trabajando en lo mismo, en las mismas condiciones, con los mismos horarios, ojo, con los mismos horarios. No de sol a sol. No, es más, si querían hacer destajos, horas extras las hacían, y las cobraban aparte. Y les computaban a efectos de la redención de penas. Incluso los días que estaban enfermos o los descansos dominicales contaban para la redención de penas. Esos eran los esclavos. Y aparte, llevaban a sus familias, muchos las llevaron allí, vivían allí. Y sus familias, por ejemplo, una de las ventajas es que los niños, los hijos de los trabajadores, como los de los libres, acudían a una escuela que se montó en el Valle con un profesor que había sido preso. Bueno, empezó a ser profesor siendo preso, Gonzalo de Córdoba. Acabaron todos el bachillerato aquí en Madrid, en el Instituto de San Isidro, y a los que yo he podido seguir la pista terminaron en la universidad. Los hijos de los esclavos. Recordemos que los hijos de los esclavos tenían la obligatoriedad de ser escolarizados. No era... Con amenaza de ser expulsados del Valle. Educación obligatoria. Que esa amenaza es muy buena. En cuanto incumplieran alguna de las disposiciones que se les hacían llegar, la amenaza recurrente era echarles del Valle. O sea, que el sitio terrorífico donde iban a sufrir y ser explotados vilmente era usado la como amenaza. Y recordábamos que el que no cumpla, eso lo habrás visto en los oficios del regidor muy frecuentemente, será expulsado del Valle. No solamente esto, los propios presos que no sabían leer y escribir, que por desgracia en esa época eran bastantes, podían ir allí a recibir sus primeras enseñanzas, sus primeras letras, etcétera. De hecho, me he encontrado mucha gente, cuando lo acaba de citar Alberto, en los consejos de guerra que se siguen contra los presos, me encuentro con que muchas sentencias están firmando con la huella dactilar, y sin embargo en su notificación de libertad años después de estar trabajando en el Valle, cada uno de ellos ya sabe firmar, leer y escribir sin ningún tipo de problemas. Es increíble. Las viviendas, por ejemplo, todavía quedan viviendas de las que se utilizaban, ¿o no? De las que se utilizó para las familias o los poblados, vamos, que sí quedan perfectamente reconocibles los tres, el lugar donde se emplazaban los tres destacamentos penales, el de Molán, que fue el que construyó lo que era el primer monasterio, hoy hospedería, el de San Román, que es el que, como ha dicho Alberto, hizo el hueco de la cripta, y el de Banús, que era el de las carreteras, no solamente la carretera de acceso, sino las carreteras auxiliares que hubo por ahí. También hizo alguna otra cosa más, como fueron los estanques de la hospedería, etcétera. Todavía está perfectamente reconocibles. Bien es cierto que el poblado que hay ahora mismo en el Valle de los Caídos se edificó unos pocos años después de la inauguración del monumento para los empleados de allí. Pero todavía perdura lo que es la escuelita que hemos citado hace muy pocos minutos, donde eran escolarizados los hijos de los presos obligatoriamente. Todavía quedan por ahí edificaciones de esa época. Que los quiere tirar al Patrimonio Nacional, por cierto. Claro, que no quede huella de eso aquello. Es. Qué barbaridad. Hablemos de los que murieron durante la construcción, que es otra de las cosas que te van diciendo sistemáticamente y machaconamente, que murieron miles. Hablabais vosotros, hablabas tú, Pablo, ¿no? Que hablaban incluso de 20.000. Por supuesto, presos políticos todos, que murieron durante la construcción. ¿Cuántos murieron durante la construcción? La duda está entre 14 o 18. Vaya, en 20 años de obra. Frente a los 20.000 muertos, lo más, y además hay que aclarar. Y con ese 10% van andando. Esa cifra es la que proporcionan dos expresos republicanos del Valle, el médico y el practicante, que no tienen ningún interés, además esa cifra la dan muerto ya Franco, no tienen ningún interés en mejorar la imagen del... Y además son 14 o 20, entre 14 y 18. O 18,
que no tienen por qué ser necesariamente ni presos políticos. No, esa es otra, por supuesto. Y luego de los presos, alguno me consta que era un común. Por ejemplo, el que cae del andamio, el de Granada, era un preso común que había llegado hacía muy poco. Y está todo perfectamente documentado. Hasta que no quemen o hagan desaparecer toda la documentación que habéis utilizado y que tú has utilizado, hablabas del Palacio de Oriente, pues eso pues si no desaparece o lo hacen desaparecer, está todo perfectamente documentado. Pues esto choca, como estaréis escuchando y comprobando los que estáis al otro lado de los micrófonos. Es alucinante, ¿no? A mí, yo creo que por primera vez en mi vida voy a llevar la contraria a Alberto en un pequeño dato, que es, salen más de 18, pero ojo, nos vamos a ceñir a lo que son muertos en la construcción, porque nosotros hemos recabado todos y cada uno de los listados parroquiales, etcétera, todas las actas de defunciones, y nos encontramos con señores que han muerto a los 80 años, otro señor que se ahogó dándose un baño, varios niños de 8 o 9 meses, etcétera. Sí, claro. Es decir, que está todo 18. Con esto quiero decir que está todo absolutamente documentado. Pero hay que darse cuenta que estábamos hablando durante los 7 años que estuvieron los presos, la construcción, durante el periodo de construcción, son durante toda la construcción. Toda la construcción, que aquí todavía hay que hacer la distinción que hay que hacer siempre. No todos los muertos fueron presos, no todos los presos muertos fueron políticos. Está claro. Aparte, o sea, del 40 al 50, casi 10 años. Del 43 al 50 es cuando hay presos. No, pero digo en la construcción. Del 40 al 59. De 40 al 59. Estamos hablando de 19 años que sale. Es una barbaridad lo que voy a decir, que sale acá, porque las personas, la vida humana no es esto, ¿no? Pero iros hoy, con todos los medios que tenemos hoy, con todas las leyes de seguridad e higiene, todo el mundo metido en que se cumpla la seguridad e higiene, los comités, etcétera, etcétera, los medios no lo cumplen. Hoy lo podéis comprobar en cualquier estadística que haya del Ministerio de Trabajo. Hoy no se cumple. Hace 3 días hemos sufrido la muerte de 2 obreros de la construcción en General Martínez Campos. Ah, bueno, la casa que es decir, estaban tirándola por dentro. Sí, pero en cualquier caso, dadas las condiciones que había por entonces, y no quiero frivolizar con una sola muerte, que es una sola muerte es una desgracia, pero con las condiciones que había por entonces, voy a decir una barbaridad. Demasiados pocos. Sí, entendemos lo que nadie lo va a interpretar de otra manera. Fugas hubo muy pocas. Bueno, no tantas, hubo bastantes. Sí. Porque irse del valle era tirado. No había vigilancia. Vamos, la que había era de risa. Eso lo dicen los propios funcionarios, que se ha dibujado aquello como un escenario terrible, con una vigilancia opresiva que no les dejaba vivir. Eso, el campo de concentración del franquismo. Sí. El caso más conocido, que es el de Sánchez de Albornoz y La Mana, son 2 señores que se van andando por el monte al Escorial, donde han quedado con unos amigos en la lonja del monasterio. Primero se toman unas cañas, los fugados, porque no tienen tanta prisa, y en un coche que les recoge delante del monasterio se van a comer al parador de Medinaceli, donde comen ese día. Como era domingo, porque los domingos se relajaba, no se hacía el recuento del mediodía para no molestarles, porque subían familias también, si no a estar con ellos, ese recuento se lo saltaban. Por tanto, era tal la vigilancia y tal el vallado que había, que se iban a pie al Escorial, y de ahí salían. Esos son los conocidos, pero por ese procedimiento he visto otros irse por el mismo sistema. Un grupo concretamente, después de hacerse una paella, porque era domingo, fíjate qué angustia tendrían, que se hicieron una paella al aire libre, se la comieron, durmieron la siesta y luego se fueron a pie, como Sánchez Albornoz. Hay casos sobre las fugas que los propios funcionarios se quejan de eso. Yo estoy poniéndome ahora tengo en la cabeza pues lo que dirían toda esta progres y toda esta gente que no tiene el más mínimo dato ni noción de la historia. Están diciendo, ¡qué barbaridad! Encima se están riendo de todos los miles de asesinados y fusilados y dejaron su sangre en la cruz de Franco y tal. Pues chicos, lo siento, es que esto está documentado y esto es así, porque ahí se llevaba, igual que la peseta a peseta para la financiación, el día y los partes de trabajo y todo el control de la obra durante su construcción, y te guste o no te guste, y esta es la realidad. Hablemos, para que nos dé tiempo, de los... ¿Cuántos muertos hay ahora mismo de los 2 bandos en el Valle de los Caídos? La gente tiene la idea de 35.000, la cifra redonda, digamos. Quizá un poco menos. Censados hay 33.847, a los cuales hay que sumar a Franco y a José Antonio, que nadie los cuenta.
Bien es cierto, y esto es uno de los motivos que esgrimen de manera machacona contra la presencia de los restos del general Franco allí. A Franco no se le puede considerar un caído. Franco, recordemos que está allí por una decisión del rey Juan Carlos. No de él. No de él. Ni del Valle está pensado él para ser. Él nunca dijo de querer querer ser enterrado en el Valle, tampoco dijo lo contrario. Era un gallego que ejercía como tal durante toda su vida. Y a tu pregunta, 33.847 de ambos bandos, de los cuales 12.100 están como no identificados, porque no identificados fueron sus primitivos lugares de enterramiento. Entonces, ¿de dónde se recogieron esos cadáveres y se llevaron allí? ¿Por decisión de quién? ¿De qué lugares? ¿Y se tuvieron algún permiso o no tuvieron o los cogieron porque sí? Hay que llevar a 35.000. Estoy poniendo un poco caricaturizando, no me sale, caricaturizando lo que teóricamente estará diciendo uno, yo que sé, uno de Esquerra o del Partido Comunista. ¿De dónde lo sacaron y cómo, con qué permisos? ¿Lo sabían las familias? ¿No lo sabían? ¿Están documentados los 35.000, los 34.840, los que han dicho? En primer lugar, yo recomiendo leer los decretos fundacionales, donde se ve cuál fue el espíritu de la construcción del Valle. Lo dice Franco, lo firma, que es la reconciliación, como decía Pablo, claramente, bajo los brazos pacificadores de la cruz, dice el decreto que firma Franco. Y por eso también deja claro que ese es el monumento a todos los caídos, y lo dice así, de los dos bandos. Los presos, los muertos que fueron llevados al Valle son llevados porque los gobiernos civiles, los alcaldes de las localidades donde había enterrados caídos en combate, la mayor parte. Algunos también son víctimas de la represión. Ahí tenemos un buen número de beatos que han sido ya beatificados, asesinados en la zona republicana, como algunas de las monjas del monasterio de las Salesas, del monasterio de la Visitación de las Salesas de Madrid, que parte de las mártires están aquí en el monasterio, en la calle Santa Engracia, y otras están en el Valle. O sea, esos no son caídos en combate, sino en la represión. El padre Gafo, hay una serie de beatos que ya están beatificados y están allí, y esos no cayeron en combate. La mayor parte sí son caídos en combate, que para autorizar el traslado de los restos al Valle de los Caídos tiene que contarse con la autorización de las familias. Y hay un dato bien significativo de aquí, de la provincia de Madrid, y es que un alcalde se niega a autorizar el traslado de un sacerdote asesinado, evidentemente, porque dice que es gallego y no han podido contactar con su familia. Y por tanto, como no se puede tramitar la autorización de la misma, el sacerdote se queda donde estaba. O sea, si eso se lleva al extremo de que un sacerdote represaliado, asesinado por ser lo que era, no puede ser llevado al Valle porque no hay autorización familiar, excuso decir cómo se habrá tramitado lo demás. A veces, la verdad, se ve bastante rechazo por parte de los alcaldes, que no son partidarios de llevar al Valle a los caídos republicanos, pero dicen que, claro, se tienen que someter a la autoridad y, por tanto, conceden el traslado, pero manifiestan su disgusto, porque también ahí Franco se impuso a un pensamiento que era muy contrario a enterrar a los caídos del bando nacional junto a los otros, y se empeñó y lo hizo. Pero se ve muy bien, en algunos documentos queda muy claro esa resistencia de los alcaldes de algunos pueblos a que estén juntos todos allí. Estos están, he visto unos papeles que tenías tú por aquí, la relación de los 34.000, ¿qué porcentaje están identificados? O sea, se sabe quiénes son con nombres, apellidos y procedencia. De los 34.000, 12.100, 12.116 me parece que son, no están identificados. Pero por lo que yo he dicho hace un momento, de esos no están identificados porque no se protocolizó el primitivo entierro en los campos de batalla donde les alcanzase la muerte. Precisamente por esto se piensa que estos 12.100 y pico pueden ser del bando republicano, por una cuestión muy sencilla. El bando nacional, en todos sus frentes de guerra, tenía esa figura tan importante que era el capellán castrense, que era o alguien o alguna figura sustitutiva que se encargaba de protocolizar todos y cada uno de los enterramientos, y tenía una labor muy complicada, que era también notificar a las familias la muerte de cada uno de sus hijos, hermanos, maridos, etcétera. Sobra decir que el bando republicano podía llevar cualquier cosa en su fila menos capellanes castrenses, y además ninguna figura que lo sustituía, y además no ponían demasiado cuidado en el enterramiento de sus propios. Os voy a nos quedan 3 minutos, me hacen señas.
¿Cuál es la situación hoy? Vamos a intentar aprovechar esos 3 minutos porque ha vuelto a salir otra vez, está en el Parlamento, hoy otra vez con la nueva ley de memoria histórica que de momento ha sido rechazada, etcétera. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Porque hemos leído todos en la prensa que han intentado está habiendo ya exhumaciones de 8, me parece que son de 8 cadáveres, de los cuales 2 son falangistas. ¿Cuál es la situación hoy? En este caso concreto, lo digo a toda vuestra audiencia, es falso. No ha salido del Valle ni un solo resto, por mucho que los medios de comunicación y sobre todo por mucho que ese señor abogado experto en perder cualquier juicio que el que lleva de memoria histórica llamado Eduardo Ranz se empeñe en decir. No ha habido ni una sola exhumación en el Valle. Rancio. No se puede exhumar del Valle a alguien que no está en el Valle. Y nosotros en esta asociación estamos a puntito de poder demostrar documentalmente que los hermanos La Peña, los famosos hermanos La Peña, no están en el Valle, con lo cual es muy difícil exhumar a alguien que no está. Pero hay un proceso ya de puesta en marcha de las exhumaciones. ¿Cuánta gente, cuántos familiares han dirigido a, yo no sé quién lleva o quién dirige En este caso concreto hay un auto, por supuesto, que cuenta con todos nuestros respetos, pero un acto absolutamente temerario de un juez de San Lorenzo del Escorial que dio derecho a la búsqueda, que no hay exhumación, búsqueda de estos 2 republicanos, los 2 famosos hermanos Antonio y Manuel La Peña. Se les dio permiso para ello, pero repito, es que no están allí. Ahora se está hablando, tú lo has dicho ahora también, de más familias que quieren sacar los restos, entre ellos 2 falangistas, etcétera. Lo que pasa es que esta asociación representa legalmente a casi ya 200 familias que, al tirón de toda esta polémica, se han puesto en contacto con nosotros. Nosotros hemos llegado nosotros hacia ellos, que no quieren que toquen los restos de los suyos. El auto del juez es definitivo en este aspecto. Se podrá exhumar restos mientras que se garanticen los derechos de terceros. Entonces, bueno, ya está sonando de fondo la sintonía para acabar. Nada más, rápidamente, o como un telegrama casi, se van a exhumar los restos de Franco, y los de José Antonio parece que se quedan, pero no en un lugar prominente. Alberto. Dios lo sabe. Pero de todas las maneras, claro, el empeño es enorme. Porque, como he dicho al empezar el programa, con eso habrán rematado un proceso de denigración y de calumnia de un personaje histórico de primera magnitud, al que no le van a perdonar nunca lo que significó, sobre todo desde el punto de vista espiritual. Pero es lo que les queda, sacarle de su tumba. En mi caso concreto, decir que nosotros no somos nadie para ir en contra de una decisión de un rey como era el rey Juan Carlos, y que con el resto de francos hará lo que quiera hacer la familia del general Franco, que son los únicos en estos momentos habilitados para decidir lo que tienen que hacer. Pues llegamos al final. Estoy convencido, que nos habría falta otro programa para seguir hablando de esto, porque ha habido muchos temas que se han quedado en el tintero, como se dice. Agradeceros vuestra visita y vuestra participación en el programa. Muchas gracias, espero contar con vosotros en otras ocasiones, y como siempre me despido, no me da tiempo a más, con un fuerte arriba España.